señaló que el curso que vamos a ver, que se refiere a la Revolución Latinoamericana, es un aspecto que está aconteciendo no solamente en nuestro continente, sino prácticamente en todos los rincones del planeta, en los países avanzados, en los países del Lejano Oriente, en el Medio Oriente, etc., se están asistiendo a situaciones muy parecidas a la que está ocurriendo en nuestro continente. Y la explicación de que haya esta coincidencia, que algunos medios caracterizan que solamente en 2 oportunidades en la historia del capitalismo se produjo un periodo de coincidencias en términos de rebeliones, revoluciones, etcétera, como la que se está viviendo. Inclusive algunos dicen que en términos de cantidades y en términos del corto lapso en que se están produciendo todos estos hechos, prácticamente son inigualables en la historia del capitalismo, que se refieren a 1848, el siglo XIX, o lo que ocurrió en la década del 60 con el Mayo francés y todos los hechos que se ataron en aquel periodo donde hubo un giro político a nivel internacional. ¿Cuál es el motivo de que se esté precipitando este tipo de acontecimientos? Todos tienen como elemento motriz la crisis del capital, la bancarrota económica, la quiebra financiera, las guerras económicas, las guerras comerciales, las crisis políticas. Y bueno, la combinación de todos estos factores, la pauperización en los periodos precedentes a las masas, o sea que los gobiernos antes de que estallaran estas crisis no dieron salida a las distintas reivindicaciones postergadas de los pueblos. Bueno, ahora con la crisis esas situaciones se ven agravadas y los trabajadores, los campesinos, las clases medias se ven empujadas a irrumpir en la escena de la crisis del capital. El hecho que hayamos elegido Chile y Bolivia no es porque están limitando, sino porque queríamos hacer una asociación en 3 charlas y abrir la posibilidad de que haya un debate. La importancia que tiene Chile, ya nosotros en una conferencia latinoamericana que hicimos en el año 18, habíamos señalado, sin que hubiera ninguna rebelión, había un conjunto de hechos que marcaban de que Chile no era como se lo pretendía presentar como el modelo a seguir desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, de las masas populares, sino que por el contrario, Chile era una bomba en acumulación de contradicciones que en algún momento iba a explotar. En el pronóstico que hicimos en esa conferencia, destacábamos que Chile era uno de los puntos al que había que seguirlo atentamente, y reuníamos, para opinar de esa manera, las tradiciones del pueblo chileno, inclusive tradiciones que están acumuladas en términos de experiencias revolucionarias frustradas. Ustedes tienen que saber que en Chile, en la década del 70, hubo un giro político muy radicalizado, pero que se lo encauzó a través de una salida electoral. Y bueno, estaban los partidos de la derecha, etcétera, la democracia cristiana, otro partido de la derecha, histórica, tradicional, de los conservadores,
Y luego se constituyó una alianza que se llamó Unidad Popular, que estaba liderada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, y estaban metidos ahí los grupos equivalentes acá a lo que era el ERP, que era el MIR. Estaba a la izquierda de la Democracia Cristiana, que se había escindido, y la izquierda del Partido Radical. Pero esos desprendimientos de partidos capitalistas eran expresiones raquíticas, pero sirvieron para formar una coalición que, en nombre de conservar la unidad, o sea, que no ahuyentar a la izquierda radical, a la izquierda de la Democracia Cristiana, había que castrar el programa, los propósitos, las consignas. Y bueno, fueron a las elecciones y los tipos triunfaron violentamente. Ganaron las elecciones, el presidente, ustedes lo tienen que haber oído nombrar, se llamaba Salvador Allende, y inauguró un gobierno de izquierda, de Frente Popular, o sea, un gobierno que, siendo de izquierda, la política de esa izquierda encaramada en el gobierno, porque no solamente tenían el presidente, sino tenían el dominio del Congreso, los ministerios, las provincias, etc., era un gobierno de colaboración de clase. Y levantaban las banderas del socialismo como bandera a llegar sobre la base de reformas parlamentarias. O sea, la vía pacífica al socialismo. Allende planteó que ellos iban, por las peculiaridades de Chile, a elegir un camino diferente al cubano, donde ahí tuvieron que tomar las armas, ¿cierto?, convocar a una huelga general de tipo insurreccional. Acá se iba a llegar a través de reformas parlamentarias. Y fue un gobierno que, al calor del mismo, las masas lo veían como su gobierno. Y en tanto que lo veían como su gobierno, las masas iban poniendo en pie organizaciones propias que tenían un contenido de ser organizaciones de poder, como los llamados cordones industriales, que eran una suerte de asambleas populares coordinadas en distintas zonas, los llamados comités comunales, que eran una suerte de gobierno autonómico, que pasaban a tomar y a resolver cuestiones a través de esos comités, a través de asambleas, y pasaban a ejecutar. En esa medida pasaban a tomar decisiones por encima de los poderes formales de los gobiernos municipales, de las decisiones legislativas, etc. O sea, que germinalmente se iba alumbrando organismos de doble poder. Ahora, el gobierno no tenía interés en desenvolver un poder independiente de los explotados, que solamente se iba a poder imponer sobre el poder constituido, histórico, tradicional, de dominio del capital, a través de una guerra civil, a través de un enfrentamiento de tipo revolucionario. Entonces, Allende lo que hacía era una política de contención, de desmantelar esos cordones industriales, desmovilizar, por ejemplo, a los campesinos, que no esperaban que se sancionara la reforma agraria, sino que ocupaban la tierra y salían a reclamar la reforma agraria. En algunos lugares empezaron a formar milicias. Y bueno, cuando se formaba milicia, Allende, en nombre de la vía pacífica al socialismo, mandaba al ejército tradicional a desarmar las milicias. Es interesante, cuando este gobierno ganó las elecciones, causó un impacto que ustedes ni se imaginan. Ustedes imagínense que haya elecciones en la Argentina y ganemos nosotros las elecciones.
el espanto, ¿cierto?, que habría esto y lo otro. Bueno, en aquel momento nadie sabía lo que iba a pasar. Estaba todavía caliente la Revolución Cubana, fue en el año 70. La Revolución Cubana fue en el 59, etcétera. Tenías 10 años, ¿cierto? Estaba ahí nomás, estaba todo muy fresco. Entonces había una situación de pánico de qué podía pasar con el presidente socialista. Entonces, antes de asumir, Salvador Allende firmó un pacto de garantía. El pacto de garantía era que iba a defender las instituciones del orden político tradicional, del Congreso, la presidencia, el respeto a las leyes, y que las cosas se podían cambiar con leyes, esto, lo otro, que patatín y patatán. O sea, el tipo fue consecuente con esta política que después se va a demostrar en la historia que fue una política contrarrevolucionaria. No fue una política simplemente equivocada, donde uno dice, bueno, cometí un error, ¿no es cierto? Manejaba con el coche, había neblina, le erré, agarré por una senda equivocada. Era una política deliberada, consciente, de estrangulamiento y un giro revolucionario que se estaba procesando, y sobre la base de la confianza que la gente, los trabajadores tenían en el Partido Comunista, que dominaba los sindicatos, en el Partido Socialista, Partido Obrero, con toda una historia de lucha, esto y lo otro, en Chile, bueno, terminaban creyéndole y se llamaban a desmovilizar, forcejeando, se desmovilizaban. ¿Cómo terminó la historia? Bueno, la historia fue que a medida que las masas se iban radicalizando y los antagonismos se iban profundizando, bueno, Allende iba reforzando las instituciones del Estado para abrirle paso, para liberar el camino político a una salida de tipo reaccionaria, de tipo contrarrevolucionario. Uno de los hechos más demostrativos de todo era que mientras predicaba que los militares eran militares consustanciados con el programa de la Unidad Popular, lo nombra primero en el ascenso militar a Pinochet, y luego lo nombra y lo introduce dentro del gabinete como ministro de Defensa, etc. O sea que el propio socialista que quería llegar al socialismo a través de la reforma parlamentaria mete en su propio gobierno a la víbora que le va a dar el picotazo. Y bueno, las circunstancias llegaron a un momento de desgaste, empezaron a intervenir de manera más decidida los yanquis, empezaron a haber un conjunto de huelgas que tenían características de sabotaje, huelga de los camioneros, empezó a haber desabastecimiento, empezó a haber una estampida inflacionaria, empezó a haber una situación de caos, de desconcierto en las masas. Porque si las masas querían ir y tomar tal lugar para ver que estaban requisadas los alimentos y que por eso no aparecían en el comercio, bueno, Allende colocaba la policía, los carabineros, etcétera, para impedir de que las masas, por su propia acción directa, pudiera rescatar, digamos, los alimentos y distribuirlos en la población. Bueno, todo eso terminó sumiendo en la impotencia a las masas y abriéndole paso a una salida de fuerza que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, donde se impuso, digamos, lo que es conocido como la dictadura de Pinochet. Y bueno, que tuvo las características de como la dictadura acá de Videla, ¿cierto? Después, en algún momento, en la charla que demos, vamos a ver en qué se diferenció. Pero los métodos fueron los métodos genocidas de una dictadura que en aquella época trataba de resolver
las crisis políticas a través de este tipo de salida que imponía el imperialismo norteamericano. Esa experiencia, usted se tiene que dar cuenta, estamos hablando de la década del 70, el año 73, y los protagonistas de la rebelión que han asumido, digamos, el rol más activo, más dinámico, más decisivo. Si ustedes escucharon el acto que hubo en Buenos Aires, donde habló una compañera chilena, Javiera, donde mostró que la llamada primera línea, que es el grupo que va como una suerte de cordón de seguridad en relación a manifestaciones de millones de personas, de miles y centenares de miles de personas, y son los que van a chocar con los carabineros para que la gente se pueda manifestar tranquilamente, sin que la reprima, son chicos de la secundaria. La primera línea son secundarios. Ahora uno agarra y dice, bueno, pero ¿de dónde sacan los secundarios esa vitalidad, esa conciencia, esa cuestión? Si la experiencia de la Unidad Popular Chilena es una experiencia donde la vivieron quizás los padres y quizás los abuelos. Es como cuando se habla de la década del 70 acá. Cuando se habla de la década del 70 acá, bueno, estoy yo y después encontrar un montón de veteranos que sobrevivientes. No queda mucho. Bueno, en Chile es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo es que hay una suerte de transmisión de lo que es una experiencia, que en este caso fue una derrota trágica, porque las direcciones en las que confiaban las masas terminaron entregando a las propias masas en los brazos de la contrarrevolución? No es que hubo una pelea, una lucha, y en la lucha te ganó el más fuerte, el que mejor se preparó. Acá no hubo lucha. Acá a la gente la fueron cazando una por una, no hubo resistencia. La gente que estaba absolutamente desarmada, confundida. Y fue un golpe que se impuso en semanas, ya estaba liquidado el problema, cosa que no ocurrió con la dictadura de Videla. Y una demostración es que la dictadura de Videla entró rápidamente en crisis y ya en el año 76 ya había huelgas, a pesar que secuestraban a Rolete, pero ya había huelgas. En Chile, Pinochet duró hasta el año 1989, la dictadura. Y a partir de ahí, el tipo armó una salida en donde con un barniz de tipo democratizante, o sea, convocando elecciones, preservó la continuidad del régimen pinochetista. Una constitución de característica pinochetista y las instituciones de seguridad, la Fuerza Armada, los carabineros, que es una policía militarizada, etcétera, y las grandes imposiciones, conquista del capital del periodo pinochetista, se han mantenido inmaculadas. Inmaculadas. Lo que privatizó Pinochet no fue renacionalizado. Y los negocios que armó en favor del capital, etcétera, hasta uno podría decir que los gobiernos que vinieron profundizaron ese curso de acción capitalista contra el pueblo. Entonces, es como si uno pudiera decir lo siguiente: habiendo dos dictaduras en la República Argentina, ¿cómo es de que los peronistas se las han arreglado para mantener folclóricamente la fecha del 17 de octubre del 45? No se entiende. La dictadura, si uno considera de que te termina borrando todo y produce un hiato mental, y por lo tanto hay que comenzar nuevamente de cero y acumular y aprender o algo por el estilo, en la historia de las luchas de clase las cosas no ocurren de esa manera, porque los sobrevivientes
que en la derrota refluyen, se refugian, se cuidan, etcétera, tienen la conciencia de lo que ha ocurrido. No es que se pasan para la vereda de enfrente, porque en la vereda de enfrente está el gobierno capitalista contra el pueblo, bañado de sangre. Entonces, gran cantidad de gente, miles de personas por distintos vasos comunicantes, han sido víctimas, sus ancestros, ¿cierto?, sus antepasados, de la represión dictatorial. O tienen un abuelo desaparecido, o tienen un tío, o tienen un amigo, o tienen a alguien que era algún personaje que se admiraba, etcétera. Está con eso. Y luego, cuando se ponen a investigar un cachito, cuando empieza a haber un despertar de por qué la realidad chilena es como es. ¿De dónde viene que la educación tenga que ser paga? Siendo una educación pública en Chile, es una educación que se paga. Y como dijo Javiera, la que llega a ingresar, porque tiene ingreso, tiene cupo, es peor que medicina acá, el que llega a ingresar, el costo de una carrera sale más caro que construirse una vivienda propia. Para que tengan ustedes una idea, los aranceles que te cobran. Entonces es una élite. Entonces la gente cruza la cordillera y se viene a estudiar acá. Pero las jubilaciones, la gente aporta como acá. Entonces la jubilación no es una verdadera jubilación, es un aporte que se hace el propio trabajador para pagarse un salario cuando deja de trabajar. Ahora, cuando aporta 10. Y lo aporta un sistema privado que se queda con 9. Y le deja en la cuenta del trabajador que aportó 10. ¿Entiendes? Es un saqueo total. Las jubilaciones no alcanza para vivir a nadie. Por eso, ahí Javiera mostraba de que la gente llega a trabajar hasta los 80 años, hasta que se muere, porque no tiene forma de sobrevivir con las jubilaciones que se pagan en Chile. Entonces eso viene de algo. Y cuando la gente se interroga de dónde viene, los jubilados dicen, esto lo puso Pinochet, esto no estaba en Chile en tal momento. Bueno, nosotros comenzamos a aportar. Bueno, y entonces, con la aparición del pinochetismo sin Pinochet y esta forma de democracia, se armó un régimen político en Chile que por todos los medios defendió, cualquiera sea el gobierno que le tocó, y se armó hasta un sistema tipo norteamericano de alternancia. En un gobierno gobernaba la derecha en un periodo y en el otro gobernaba, digamos, los democratizantes. Y los democratizantes armaron una fórmula que se llamaba la concertación, en donde se mezclaban socialistas con demócratas cristianos. Los demócratas cristianos fueron parte de la fuerza civil del golpe de Pinochet. Y el presidente que mataron fue el presidente Allende, que era del Partido Socialista. Bueno, acá dijeron, esto es problema del pasado. O sea, los burócratas del socialismo dijeron, es un problema del pasado. Ahora hay que gobernar para los chilenos, esto y lo otro, en nombre de la paz, en nombre de la democracia, cerraron fila y formaron esta alianza de la concertación. Y así la tenés a esta Bachelet, que el padre es una víctima, fue asesinado por Goss, ella misma fue una secuestrada, torturada, y sin embargo no ha tenido ningún problema, y es ahora una de las que monitorea a nivel de la OEA y de las Naciones Unidas las violaciones de derechos humanos que hay en Latinoamérica, y no tuvo ningún empacho en que se desenvolviera esta represión a la rebelión, que hubiera muertos, violaciones, etc. Y ella se encargó de sistemáticamente denunciar las violaciones de los derechos humanos de Venezuela, pero no las que ocurrían en Chile, para mostrar, ¿cierto?, el abismo que como resultado de la experiencia
de la entregada de un proceso revolucionario en la década del 70 y la política bajo la cual continuaron, que no, o sea, son fuerzas que no han revisado. No es que se equivocaron, dijeron, bueno, los dirigentes del pasado fueron unos entreguistas, somos un partido obrero, hay que echarlos al carajo, rearmemos una nueva dirección, retomemos la ruta de la revolución, luchemos por el socialismo. No, al contrario, se fueron cada vez más entrelazando como gendarmes defensores del sistema capitalista. No tienen absolutamente nada que ver con los intereses, ni han sido promotores bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, de este proceso revolucionario que está viviendo en este momento Chile. En todos estos años, la clase obrera estuvo paralizada. Los conflictos que pudieron haber habido fueron, digamos, sofocados rápidamente. Los grandes protagonistas fueron los estudiantes que en el año 2006 produjeron lo que se conoció el pingüinazo, que fue una lucha también de los chicos más chicos, los secundarios, denunciando el problema de la falta de gratuidad, etcétera, etcétera, el problema, las trabas que había para poder estudiar en Chile. Los chicos salieron otra vez en el 2008 y volvieron a salir en el 2011. Y el otro sector, contradictoriamente, fueron los viejos, que salieron a hacer movilizaciones, llegó a haber una movilización de casi 1 millón de personas, contra el sistema de privatización de la llamada AFJP que hubo acá, que allá tienen otra denominación, pero funcionan de la misma manera. Uno entrega, como les explicaba, el aporte a una entidad que está vinculada a los bancos y ellos se encargan de administrar el dinero para la futura jubilación. Bueno, como todo esto es un robo, bueno, hubo protestas porque la gente no puede vivir. Bueno, esto era el preanuncio, todo eso terminaron en la nada. No lograron arrancar salidas a las reivindicaciones. Para la consideración de muchos, en Chile no pasaba nada porque cuando pasaba algo terminaba en una derrota. Entonces la conclusión de una lógica formal, que si te fue para el culo, no podés tener un pronóstico, digamos, optimista para la próxima. ¿Por qué? ¿No es cierto? Te derrotaron allá, siguen las mismas fuerzas, no existen fuerzas de recambio, no está esto, no está lo otro, no pasa nada. Mientras esto se estaba procesando, el abismo, la desigualdad, la polarización social se iba acentuando. Posiblemente Chile fue caracterizado como uno de los países de mayor polarización social del planeta. O sea, lo que puede acumular el 20% más rico y lo que gana el 20% más pobre. El abismo, ¿cierto? Por ahí un boliviano pobre gana menos que un chileno pobre, pero el rico boliviano gana menos que el rico chileno. Entonces hay menos polarización social que en Chile. Chile es un proceso donde usted se tiene que dar cuenta, a los trabajadores le están sacando permanentemente el aporte jubilatorio y con el aporte jubilatorio lo acumulan los bancos. El capitalismo funciona con un proceso sistemático, cotidiano de confiscación al pueblo, aparte de lo que le sacan en términos de plusvalía, en términos de ganancia, resultado de la explotación directa en la fábrica, ¿no es cierto?, en el campo, a los trabajadores. Como siempre ocurre, busquen lo que quieren, la experiencia histórica que quieran, que uno siempre la ve en su, digamos, en su desarrollo más alto, maravilloso, más heroico, etc.
pero en su inicio siempre tiene un elemento accidental. O sea, antes de que se inicie un proceso en términos de rebelión o en términos de revolución, el periodo precedente era que no pasaba nada en la superficie. Por abajo, ¿cierto?, tuvieron que estar acumulándose contradicciones para que después pudieran explotar y desenvolverse de la manera. Pero para que explotaran y se pudiera desenvolver, tiene que haber un hecho que actúe como un detonante. Entonces, en cada circunstancia ustedes van a encontrar un hecho inesperado. Y ahí fue el aumento que metió Piñera, como el boletazo que hicieron acá, y la reacción de los chicos a no pagar, saltar los molinetes, el intento de represión sobre los chicos, la solidaridad, y bueno, y se desató la marea. Con todo lo que le estoy diciendo, ya hay que sacar una conclusión. Todos los acontecimientos que son conocidos, las grandes manifestaciones, las huelgas, los choques, esto y lo otro, este proceso que en nuestra caracterización, y ahora lo voy a fundamentar, entendemos que es una revolución en desarrollo, no es una situación que se vive en términos de espontaneidad de las masas. Las masas intervienen como resultado del proceso histórico anterior y de la asimilación que han hecho de ese proceso histórico. Ustedes van a ver que en todo este proceso de rebelión, en este proceso de revolución, el Partido Comunista, el Partido Socialista, no pincha ni corta. Ustedes van a ver 1,5 millones de personas en la Plaza de la Dignidad y no van a ver carteles del PC. No hay carteles del Partido Socialista, no hay carteles del MIR. Eso no ocurría en la década del 70. En la década del 70, los carteles con la hoja y el martillo, los carteles del Partido Socialista con sus logos, esto y lo otro eran dominantes, la bandera roja, esto y lo otro. Ahora no hay nada. Esos partidos son rechazados, ni se animan a ir. Deben ir los socialistas formando parte de las manifestaciones, pero no se animan a fisonomizarse. Y luego, los planteamientos que las propias masas han venido formulando en el desarrollo de este proceso revolucionario, no es que vinieron a una charla acá, o hicieron un curso de verano con nosotros, o por el estilo. Entonces uno agarra y dice, bueno, pero ¿de dónde sacaron esto de fuera Piñera, Asamblea Constituyente Soberana? Yo planteo de acá, nacionalizar allá, esto y lo otro. ¿De dónde viene esa cuestión? Bueno, viene de la historia política que se ha transmitido y que de una manera muy rápida, porque la situación que se ha creado al caer los bloqueos de contención, digamos los miedos, la cuestión de que si salgo yo no sale el otro, salimos todos, y bueno, aflora y se fertiliza la conciencia y rápidamente lo que se llama el inconsciente colectivo sale a flote y lo que no emerge de ese inconsciente colectivo para dar respuesta a las cuestiones que hay que enfrentar, la deliberación que crean las propias masas para poder actuar, lo van resolviendo rápidamente. Y entonces estamos asistiendo a un proceso que no tiene nada de espontáneo y tiene todos los ingredientes de una revolución. Porque cuando uno, en un lapso concentrado de 50 días, ha tenido manifestaciones de millones y millones de personas, millones, ¿cierto? Y durante los 50 días se ha logrado sostener, no de manera lineal, imposible que se mantenga de manera lineal,
ya ha habido paros generales masivos, ha habido piquetes, ha habido asaltos a numerosas comisarías que están identificadas como los centros de violación, de vejación, de tortura sobre los manifestantes. Se ha puesto en pie organizaciones que retoman la experiencia de la época de la Unidad Popular Chilena, de los llamados cabildos, las asambleas populares, los embriones de cordones industriales, donde se reúnen en asamblea para discutir el programa a levantar para una asamblea constituyente. Entonces es fundamental. O sea, las masas se autoorganizan para una asamblea constituyente que van a tener que imponer ellas. Se van creando los elementos de un poder propio de las propias masas. Y el hecho de que haya una repulsa a los partidos de izquierda de colaboración de clase marca de que el rumbo del proceso hasta ahora tiene un curso de desenvolvimiento independiente. Y el Estado está totalmente desconcertado, paralizado. Piñera es de la extrema derecha, es una suerte de Bolsonaro chileno. Y sin embargo tuvo que echar lastre, bajó el aumento del boleto, ha aumentado los sueldos, aumentó la jubilación, metió el toque de queda, sacó el toque de queda, esto y lo otro, y ya ahora es casi un peligro para la derecha, porque la mentalidad de la derecha chilena es pinochetista. Los tipos lo tratan de resolver a través de la fuerza, no a través de la conciliación. A través de la conciliación son los partidos moderados, el Partido Socialista, esto y lo otro. Inclusive, Piñera ha tirado ahora como un recurso de salida política la idea de que se realizaría una asamblea constituyente en octubre del año que viene. Y es una convocatoria envenenada. Es una convocatoria que no tiene que ver con lo que reclaman las masas, sino con lo que puede ofrecer el capital para evitar que las masas puedan imponer un curso independiente de salida política. Entonces lo han llenado de un montón de obstáculos en la idea de que las masas van a decir, bueno, el gobierno está cediendo a nuestros reclamos. Le dan la figuración, asamblea constituyente, la convocan para de acá a un año, con ese año el tipo completa el mandato, o sea que es una argucia para darle continuidad al régimen político de la presidencia de Piñera, cuestionado por la marcha. Luego convocan a que haya un plebiscito ante la constituyente y luego que haya un plebiscito después de la constituyente. El primero es para definir la forma que tendría que tener la constitución. Si tienen que coexistir, digamos que sea un pedazo del Congreso que ya están electos con otra gente que se elige y se constituye como constituyente. Distintas cuestiones. Y lo otro es para que al final un plebiscito determine si está de acuerdo con lo que se resolvió o no se resolvió. Mientras tanto a la constituyente le ponen ya condicionantes que establecen de que no va a haber ninguna reforma constitucional. Puede haber la reforma de algunos artículos de la Constitución, porque dicen que tiene que estar aprobado por 2/3 de los constituyentes. Por lo tanto, no lo hagan. Plantean de que algunos partidos van a poder participar en tales proporciones. O sea, si vos tenés 100 constituyentes, 50 no los eligen, no pueden ser representantes de los partidos existentes. Tienen que ser personalidad. Bueno, están buscando distintas formas. Entonces, todo esto lo firmaron todos los partidos existentes. La derecha, el centro y la izquierda. Y la izquierda en este momento en Chile funciona bajo la forma de una alianza que se llama Frente Amplio, donde está el Partido Comunista, está el Partido Socialista,
está el MIR, es otro grupo, y hay otros grupos más que están mezclados ahí, Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio le puso la firma. Y luego de ponerle la firma, el Partido Comunista retiró la firma. Retiró la firma, o sea, se retiró él del Frente Amplio. Significa que este proyecto nació en crisis. Y la explicación del retiro del Partido Comunista es una belleza, porque dijo que es una salida política que no sirve y que hay que buscar una salida política que sirva. Para el Partido Comunista lo que sirve es aquello que desmovilice a las masas. Entonces, como este proyecto es un proyecto de carácter institucional y la rebelión cuestiona la institucionalidad vigente, o sea, la constitución pinochetista, cuestiona al presidente, cuestiona a los partidos, vos le metés una salida con el presidente, la constitución, los partidos, esto y lo otro, vas a tener una rebelión. Inclusive si la llegás a imponer, si la logran imponer y terminan produciendo la nada, la respuesta ¿cuál va a ser? Que se tomó un descanso, la rebelión, y se reabre nuevamente la rebelión. Entonces el Partido Comunista dice, no es una salida. Hay que armar una porquería que sea más porquería que la porquería. Con lo cual queda graficado el papel nefasto de la izquierda contrarrevolucionaria, que no es solamente el Partido Comunista, ya lo expliqué, del Partido Socialista, y de muchas otras izquierdas, y otras que son más chiquitas, pero que van en ese camino. Bueno, frente a esto, las masas han repudiado esta convocatoria, ¿cierto? ¿Y qué es lo que falta para que la revolución eche cuerpo de una manera más masiva, más contundente y que pueda avanzar de una manera más decidida a una lucha más directa por tomar el poder? Si ustedes se fijan, las manifestaciones son grandiosas. Que en Santiago de Chile tiene la mitad de la población argentina. Santiago de Chile tiene la mitad de la población de Chile. Y que en una plaza se haya movilizado 1,5 millones de personas. Y si ustedes siguen los videos, porque hay manifestaciones en Valparaíso, en Rancagua, en Antofagasta, qué sé yo, en Copiapó, en Punta Arenas, no hay pueblo ni ciudad que no haya manifestaciones de masas. Significa que si hubo 1,5 millones ahí, en el resto de Chile hubo otro millón. Sin embargo, la clase obrera no aparece como el factor dominante y no aparece interviniendo de manera organizada con columnas propias. En el 1,5 millones de personas seguramente hay laburantes, tiene que haberlo, si no, son todos estudiantes. Hay trabajadores, lo que ocurre es que los trabajadores van como trabajadores sueltos, como gente que se suma, adhiere a la rebelión, pero no van como una fuerza socialmente organizada, lo cual implicaría una organización desde la fábrica, desde los sindicatos. No hay una intervención en los cabildos, en las asambleas populares donde va la clase obrera. O sea, la clase obrera ya ha hecho 2 paros, metió la idea de la huelga general, pero los paros han sido de 24 y de 48 horas. O sea, la presión de la rebelión y la presencia obrera contagiada por esa rebelión obligó a la burocracia sindical, que acá es la del peronismo y allá es la del Partido Comunista, a tener que hacer paros
contenidos. No es la huelga por tiempo indefinido. La huelga por tiempo indefinido paralizaría el país y llevaría a que los trabajadores tengan que ocupar las fábricas, organizarse de la fábrica, formar coordinadora, congreso de base y empezar a formar lo que son las organizaciones soviéticas, con el nombre que tenga en Chile, de poder obrero. Ese es el elemento emergente que falta. Indudablemente, en 50 días no se escribió toda la historia. Inclusive la Revolución Rusa duró 6 meses. ¿Se entiende? Y en 6 meses los soviets que se habían formado de trabajadores le entregaron el poder que ellos tenían en sus manos, se lo entregaron a los capitalistas. En febrero del 17. Tuvieron que hacer toda una experiencia traumática para apiolarse de que esos burgueses eran todos unos burgueses para cagar a los trabajadores, tomar conciencia de que eran ellos verdaderamente un poder y lanzarse a tomar efectivamente el poder de manera directa propia. Bueno, acá es un capítulo abierto, es una revolución en desarrollo. Y es indudable que el peso relativo de la ausencia de una fuerza revolucionaria preparada previamente es un factor que juega, porque los revolucionarios, la vanguardia, ¿cierto?, no está estructurada, digamos, en un polo organizado donde se ha preparado, tiene conciencia de cuáles son los objetivos de una lucha de clases que toma un ribete revolucionario. Entonces, será en el propio proceso que esa vanguardia tendrá que unirse, organizarse, metabolizarse y emerger como una fuerza con capacidad para orientar una lucha cuyo alcance inmediato es derrocar a Piñera, imponer una constituyente soberana, pero imponer eso por medio de la huelga, los cabildos, los cordones, abre paso a una lucha para que quienes convocan, ¿cierto?, abran paso a un gobierno de trabajadores. Ese es el proceso que se está viviendo en Chile en este momento. Lo de Bolivia es un proceso que salta, digamos, como resultado de una reacción del imperialismo para cobrarse una pieza frente a una experiencia nacionalista burguesa agotada, y antes de que las propias masas hagan lo que están haciendo con una experiencia derechista agotada como la de Piñera, lo hagan con un nacionalista, lo terminaron haciendo ellos, promoviendo una movilización de masas de carácter derechista, ¿no es cierto?, con un propósito golpista, y lo hicieron explotando la cobardía, la incapacidad, una vez más, histórica del nacionalismo en un país oprimido, como es Bolivia, como es Argentina, como es Chile, como son los países oprimidos, de poder mantener una capacidad de arbitraje en la lucha de clase entre las presiones y los intereses del capital extranjero, del imperialismo, y las presiones de las propias masas cuando se van escindiendo, van rompiendo con la tutela de ese nacionalismo burgués. Está como la feta del sándwich, aprisionado al perder esa capacidad ante la osadía, digamos, de los golpistas que fueron directamente a pedirle la renuncia. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el nacionalista? Renunció. No es que puso en pie
convocó al pueblo a la Plaza Murillo, ¿no es cierto? Le dio las armas, o sea, se defendió ante un intento golpista de la reacción, como ocurrió en Cuba, en el año 61, donde Castro reaccionó con métodos revolucionarios. El intento de armar una invasión, indudablemente si se hubiera impuesto, se hubiera logrado insertar, hubiera establecido claramente una cabecera de playa, algo por el estilo, todos los burgueses, esto, lo otro, que veían que la revolución le quitaba privilegio para dárselo a los negros, a los originarios, esto, lo otro, hubieran aparecido ahí aplaudiendo a los gusanos, hubieran aplaudiendo, ¿no es cierto?, a los norteamericanos, la CIA, ¿no es cierto?, que estaba apoyando esa invasión. ¿Qué es lo que hizo Castro? Armó al pueblo, masivamente, y metió preso a 70.000 elementos vinculados al viejo régimen. Con eso, líquido. ¿Qué es lo que hizo Evo Morales? Agarró y dijo renuncio. Y más grave aún, porque Evo Morales llamó a que no hubiera una reacción contra el golpe. Y esto lo dijo y lo sostuvo a pesar de que había una resistencia contra el golpe y a pesar de que se habían producido crímenes como lo que ocurrió en Sencata, como ocurrió en Socaba, no sé cómo se llama, ahí en Cochabamba, donde se produjo la masacre. Sacaba y Sencata, está bien, ¿no? Bueno, ¿qué hecho estoy hablando? Bueno, ahí no estuviste, sos un paco. Bueno, bueno, el tipo hace un planteamiento de impedir la movilización. ¿Cuál es el propósito de actuar de esa manera? Es la de abrirle paso al golpe. Evo Morales está demostrando que en las peores condiciones, etcétera, están dispuestos inclusive hasta a autoliquidar a un partido que llegó a ganar con el 60 y pico % de los votos algunas de las elecciones, con tal de impedir que las masas puedan pasar a actuar en el escenario político de la crisis boliviana de manera independiente y abrir un curso de revolución social, ¿no es cierto?, una salida obrera y campesina a la crisis. Y entonces tenemos una línea del golpe. Es un golpe que algunos lo trataron de presentar que eran sectores de la oligarquía que venían por el litio, que venían por esto, venían por lo otro. Ustedes se tienen que dar cuenta que el escenario no se prestaba para esa cuestión. Fue una salida de emergencia para tratar de imponer, sacar un gobierno no alineado con la política derechista de Trump y colocar un gobierno, ¿cierto?, de características fascistizantes, alineado con esta política. Lo primero que hizo esta Áñez, que era una don nadie, había tenido el 4% en las elecciones que habían habido, fue romper relaciones con Venezuela, reconocerlo a Guaidó, salir del UNASUR, sacar la Bolivia del UNASUR, salir del ALBA, y bueno, abrirle las puertas a la relación con Bolsonaro, agradecer con esto, la relación con los norteamericanos, etc. En la medida que se encontró frente a una rebelión contra el golpe, los tipos han tratado,
o están tratando de buscar una salida política que defienda, bajo un barniz democratizante, el régimen golpista. Y entonces lo que han hecho los tipos es convocar a elecciones. Lo llamativo de esta convocatoria de elecciones son varias cosas. Una es que contó con el aval del movimiento al socialismo, del MAS. O sea, el MAS, que tiene mayoría absoluta, 2/3, en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, que podría haber perfectamente votado en contra, haberla denunciado, haberse constituido en términos democráticos un poder paralelo, apoyarse en las masas para poder enfrentar a la representante del golpismo, etc. No, salió a darle los votos y forma parte, digamos, de la convocatoria. Ahora, la convocatoria viene condicionada. La van a hacer en 120 días, una cosa por el estilo, pero viene condicionada a que se tiene que constituir un tribunal electoral, que antes los tribunales electorales, la Constitución lo dice, lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional. Como Áñez tiene minoría y tiene miedo que el MAS apruebe un tribunal que no sea afín a los golpistas, ha planteado que tiene que ser consultado, aprobado por el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no lo aprueba, se reabre nuevamente con toda furia la imposición dictatorial directa. Entonces los tienen agarrados entre los cojones. Ahora, detrás de esta salida está el problema en discusión, ya lo han proscripto a Evo Morales. Y está abierta la discusión si lo proscriben al MAS o no lo proscriben al MAS. La salida tenía un armado político, que era que el personaje este de Santa Cruz, el macho Camacho, ¿no es cierto?, tomara la batuta de la candidatura presidencial y fuera en alianza con un líder de origen indigenista, etcétera, que se llama Pumari, de Potosí. Bueno, la población de Potosí, que se movilizaron, esto y lo otro, presionaron de que quién había decidido que Camacho fuera el presidente y Pumari fuera el vicepresidente. Pumari tiene que ser el presidente y el otro no quiere ser, hicieron rancho aparte, se han dividido. O sea, la derecha ya va a dividir, con un agravante de que quien enfrentó a Mesa, a Evo Morales, en las elecciones cuestionadas, ¿cierto?, había sido un tal Mesa. Y ese Mesa no pudo cerrar fila y no queda claro si se va a presentar o no se va a presentar. Pero Mesa tenía el apoyo no solamente de la derecha de Santa Cruz, sino también tenía el apoyo de una clase media en La Paz y en otras localidades que no lo tiene Camacho. O sea, una clase media más moderada. La clase media de Santa Cruz es una clase media fascista hoy. Fascista, ahí están los intereses oligárquicos, ¿cierto? Toda una organización más domesticada, de carácter racista, etcétera, etcétera. Entonces, el espectro derechista aparece atomizado. Por eso se ha abierto la discusión si no hay que proscribirlo al MAS. No va a ser cosa que el MAS se presente con otra figura, este y lo otro, y les termine ganando. Van a tener que dar otro gol. Entonces, la convocatoria está en crisis. Y para imponer la continuidad de una salida golpista, descartando una salida electoral, solamente lo podrían hacer aplastando a las masas. Y las masas no están aplastadas.
Los datos que nosotros tenemos es que las masas, ahora no hay una rebelión, que uno pueda ver marchas, esto, lo otro, pero hay un proceso de organización en las ciudades, como en Chile, de cabildos, asambleas populares, etcétera, y donde se está organizando la resistencia. Si uno toma la experiencia boliviana, no hay país, calculo en la Tierra, que haya sufrido tantos golpes de Estado como Bolivia. Creo que ya llevan 107, 108 golpes de Estado. Tendría que fijarme para no mentir, ¿no? Capaz que estoy borracho hoy, ¿cierto? Pero no hay país en Latinoamérica, mire que acá hemos sido zona de golpe de Estado, el 30, 43, el 55, 66, acá hemos tenido nuestra propia alforja de golpes, pero Bolivia supera todo lo conocido. Y todos los golpes han sido enfrentados por las masas, han tenido que buscar salidas precarias de carácter institucional, etc. O sea que hay una larguísima experiencia de tradición de lucha contra los golpes y de tradición de lucha de característica revolucionaria en Bolivia. Y es importante tener presente que la experiencia de Evo Morales, que fracasó de la manera estrepitosa después de 3 mandatos, de una manera, digamos, que lleva a la ruina un movimiento que fue presentado como el modelo de la integración plurinacional, hasta le dio el formato a través de una constitución. Bolivia tiene 2 constituciones, la histórica, la tradicional, y una constitución plurinacional, donde se reconoce esto, se reconoce lo otro, los pueblos de acá, los pueblos de allá, cuestiones de la tierra, esto, un montón de cuestiones. Pero fue incapaz de resolver los problemas históricos que tiene una nación oprimida, que es romper con el imperialismo, darle efectivamente la tierra a los campesinos, hacer una revolución agraria, abrir paso a una industrialización del país efectiva, superando el atraso, y no pudo imponer un régimen de democracia política. Las huelgas obreras y las manifestaciones campesinas que salían del cuadro de regimentación del MAS fueron violentas y criminalmente reprimidas durante la experiencia de Evo Morales. Y en el último tiempo, como los precios, debido a la crisis capitalista de los productos que exportaba la Argentina con la soja, Bolivia con el gas, se fueron viniendo abajo, bueno, en Bolivia tuvieron que empezar a hacer los ajustes, achique presupuestal, y lo que dieron con una mano empezaron a quitarlo con la otra, empezó el descontento, no se podía conformar, porque el arbitraje no puede ser un problema ideológico, es un problema de satisfacción de reivindicaciones de índole material, de índole política, pero tiene que estar las reivindicaciones de tipo material, el mejoramiento de las condiciones de vida. Y eso se empantanó. Se abrió este proceso donde las propias masas ya estaban rebelándose al Evo antes de que se diera el golpe. Y el Evo inaugura la experiencia nacionalista no como un nacionalista que se impone a la derecha, sino como resultado de que la derecha que gobernaba antes de Evo Morales y que tenía un carácter golpista, un régimen golpista, ¿cierto?, había sido enfrentada a través de una insurrección, el famoso Octubre Rojo, una insurrección donde cerca de 1 millón de personas invadieron La Paz
Y Evo Morales, que estaba en el extranjero, vino a desmovilizar, a hacer la tarea activa que ahora la hizo retirándose del poder. Ahí la hizo viniendo y prometiendo de que se iba a llegar a un acuerdo donde había elecciones, y en las elecciones él se colocaba como candidato para resolver lo que las masas insurreccionadas estaban demandando y reclamando. Fue interesante ese problema. Fue el famoso Octubre Rojo, posiblemente de todas las experiencias que se vivieron en Bolivia de tipo revolucionaria, fue la más revolucionaria de todas. Y miren que en Bolivia, se lo digo así rápidamente y abrimos el debate, si están embolados, se las aguantan, qué mierda. En Bolivia, la última movilización indigenista, exclusivamente indigenista, ocurrió en 1899. Todo el periodo precedente fueron de enormes rebeliones, desde la de Tupac Atari, 1783, etcétera, ¿cierto?, para resistir al régimen colonial en un caso, al régimen incipiente de carácter capitalista ya de fines del siglo XIX, y fracasaron rotundamente. Pero eran rebeliones de masas, de masas. A partir del siglo XX comienza, ya por el propio desenvolvimiento de Bolivia como país capitalista, atrasado, súper atrasado, pero tenía una minería en donde había una clase obrera. Y entonces, a pesar que los mineros eran una clase obrera minoritaria, pasó a ser el gran protagonista del nuevo escenario. Y Bolivia sufrió, para colmo, la derrota en una famosa guerra, que fue la guerra Chaco-Paraguaya, ¿cierto?, donde Bolivia termina perdiendo buena parte del Chaco boliviano, se lo termina tomando Paraguay, ya habían perdido la salida al mar. Entonces Bolivia tenía todos los males uno detrás de otro. Todo eso en la década del 30. Y gobernaba, ¿no es cierto?, la oligarquía más atroz de los Patiño, etcétera, famosa familia, famoso apellido que simboliza a la oligarquía boliviana. En 1951 se inaugura la experiencia del primer gobierno nacionalista en Bolivia, ¿cierto? Y esa experiencia es enfrentada por un golpe de la oligarquía en el año 1951, lo derrocan y al presidente lo cuelgan de un farol, lo cuelgan directamente la derecha, en un farol de una de las plazas, Plaza Murillo creo que era, ¿cierto? Y lo liquida. Entonces viene la derecha, se impone, y en el año 52, un año después, estalla una insurrección de los obreros mineros. Y los obreros mineros hacen una alianza con un sector de los campesinos, forman las milicias obreras, desarman el ejército, lo derrotan en los choques, lo desarman y arman las milicias obreras. Y se impone un gobierno surgido al calor de esa insurrección. Pero es un gobierno que tiene la característica en donde no son los mineros los que pasan a gobernar, sino una pequeña burguesía de la ciudad que tenía contacto, que tenía esto y lo otro. Y ahí aparece un partido de tipo trotskista que en un congreso minero hace aprobar un programa de revolución socialista, que son las famosas tesis, que ustedes después ya lo van a escuchar cuando hagan los cursos, yo se lo tiro, se llama las tesis de Pulacayo, que la impulsó el POR de Bolivia.
Y cuando ustedes compran el librito, los programas socialistas de la clase obrera, ese libro, ahí está las tesis de Pulacayo. Ustedes lo pueden leer. Entonces, ese gobierno, que sube en el año 52, dura durante 10 años, un poco más, y fracasa. Es un gobierno que se encarga desde el poder hacer lo que hizo Allende en Chile. Una gran demagogia, y empieza a institucionalizar y burocratizar, porque, por ejemplo, los trabajadores habían tomado el control de las minas. Al calor de la insurrección forman la Central Obrera Boliviana. O sea, la Central Obrera Boliviana, siendo una central sindical, tenía características soviéticas. Era una organización de poder de los trabajadores. ¿Por qué? Surgió no sobre la base de elecciones sindicales, esto, la lista de acá, la lista de allá, sino al calor de un levantamiento general. Entonces se constituye la COP, Central Obrera Boliviana. Lo van a oír, ustedes van a Bolivia, van a hablar de la COP acá, la COP regional, la COP esto y lo otro. La COP, en este conflicto que estamos analizando, tuvo una posición durante toda la experiencia de Evo Morales de postración frente al nacionalismo de Evo. Y frente a la caducidad, el desbarranque de Evo, una posición de neutralidad, ni con Evo ni con el golpe, con lo cual estaba con el golpe. Porque frente a un choque de esta característica no hay posición a la neutralidad. O estás contra el golpe o estás a favor del golpe. No puedo decir no estoy a favor, gracias, no fumo. No es lo mismo que se imponga el golpe a que sea derrotado el golpe. Si se derrota el golpe, se abre paso a la revolución, no al gobierno nacionalista. Entonces, esa fue la experiencia del MNR, y fue frustrante. Y vino toda una experiencia después de gobiernos militares. Barriento, Obando, esto, lo matan al Che, en Bolivia, y todo eso termina enfrentado con un levantamiento general, nuevamente de los mineros y de los trabajadores. Y se pone en pie lo que se conoce como la Asamblea Popular Boliviana, una suerte de soviet, ¿cierto?, en Bolivia, que tenía un programa de gobierno obrero y campesino, pero tenía la clase obrera dentro de la Asamblea Popular, pero no tenía la masa campesina. Y vos en Bolivia no podés tomar la clase obrera en aquel momento, entre los mineros y los llamados fabriles, ponele que eran 60.000, pero 6 millones eran campesinos. Vos no podés con 60.000 tomar el poder al margen de los 6 millones. Tenés que buscar una política de alianza obrero-campesina. Y los campesinos estaban atados a distintos cacicazgos, esto, lo otro, ¿no? Y vino un golpe y aplastó a la Asamblea Popular. Bueno, y sucesivamente vinieron distintas experiencias, huelgas, bueno, de todo tipo. O sea, que el pueblo boliviano no ha sido aplastado en esta experiencia, está vivito y coleando, debe haber cabildo, asamblea, así como estamos nosotros acá, soportando un tipo que está dando un golpe, allá deben estar discutiendo, elaborando esto, lo otro, van a sacar conclusiones y va a haber nuevos capítulos de crisis, de lucha, de esto y del otro. Si por esa vía se impusiera la salida golpista tendría un presidente golpista que sería un presidente tan débil como Alberto Fernández. En sentido siguiente, es un presidente que emerge de un proceso que no aplasta a las masas y tiene que gobernar con algún barniz democratizante tipo Piñera, ¿cierto?, con una masa que está revolucionada. Entonces, con el tiempo que vayan ganando, se darán los tiempos para articular una dirección con un programa y una salida revolucionaria. Es en ese marco que nosotros apostamos.
Bueno, paro acá, ahora volvemos.